mi nombre es Halima, y tengo 64 años. Vivo en Seattle, en un modesto apartamento con vista a un pequeño parque. Es un vecindario tranquilo, pacífico a su manera, aunque a veces me pregunto si el silencio se ha vuelto demasiado familiar. Mi esposo Omar y yo hemos estado casados por casi 40 años. Nuestros hijos han crecido, se han mudado al otro lado del país, y han formado sus propias familias. Llaman a menudo y a veces vienen de visita, pero la mayoría de los días soy solo yo. El zumbido del apartamento y el ritmo de mis oraciones diarias. Omar viaja con frecuencia por trabajo. Es un erudito respetado en nuestra comunidad. A menudo lo invitan a dirigir seminarios o a hablar en conferencias. Estoy orgulloso de sus logros, por supuesto, pero su ausencia me ha dejado largos periodos de tiempo para mí. Intento llenar los días con un propósito. Leer, cocinar, hacer voluntariado en la mezquita, pero hay momentos en que las horas se alargan demasiado y me encuentro anhelando algo que no puedo nombrar. La vida tiene una forma de asentarse en un patrón a medida que envejeces. Durante años me he dicho a mí mismo que así es como se supone que debe ser, tranquilo, predecible, seguro y, sin embargo, hay una parte de mí que recuerda lo que se siente ser joven, para sentir la emoción y la posibilidad. He enterrado esa parte de mí bajo el peso de la responsabilidad y la rutina, pero de vez en cuando se agita, recordándome que todavía está allí. Una tarde lluviosa, mientras estaba sentada junto a la ventana mirando las gotas caer por el cristal, mi teléfono vibró con un mensaje. Era del primo de Omar en Chicago, alguien con quien no había hablado en años. El mensaje fue breve, pero inesperado. Salam, Halima. Mi hijo Karim está viajando por Seattle por unos días. ¿Sería posible que se quede contigo mientras está en la ciudad? Dudé por un momento. La idea de tener un invitado en la casa me tomó por sorpresa, pero me pareció de mala educación negarme, y además podría ser agradable tener compañía para variar. Por supuesto, respondí. Que es bienvenido a quedarse. La noche siguiente llegó Karim. Abrí la puerta para encontrar a un joven de pie en el umbral, con su bolso de viaje colgado de un hombro. Era alto, con hombros anchos y una visera atlética que insinuaba una vida de actividad y fuerza. Su piel era de un rico y cálido marrón, y sus ojos oscuros tenían una tranquila confianza. Asalamu alaykum, tía, dijo, su voz profunda pero gentil. Alum, como salam, respondí, sonriendo mientras me hacía a un lado para dejarlo entrar. Karim fue educado y de voz suave, con un encanto que era imposible de ignorar. Durante la cena me contó sobre sus estudios, sus planes de comenzar un negocio algún día y los viajes que lo habían traído a Seattle. Habló con una pasión y energía que me recordó la emoción que solía sentir en mi juventud. A medida que avanzaba la noche, me encontré mirándolo más de cerca de lo que pretendía. La forma en que gesticulaba mientras hablaba, la calidez en su sonrisa, la fuerza en sus manos cuando levantó su vaso, todo llamó mi atención de una manera que me dejó inquieta. Cuando se disculpó para ducharse después de la cena, me encontré demorándome en la sala de estar, mis pensamientos corriendo. Me dije a mí misma que era natural admirar a un joven en su mejor momento, pero había una parte de mí que se sentía culpable, como si ya hubiera cruzado una línea invisible. Cuando Kim regresó, el cabello todavía húmedo de la ducha, me agradeció nuevamente por dejarlo quedarse. «Has sido tan amable, tía», dijo, su voz suave. Es agradable sentirse en casa incluso cuando estoy lejos de eso. Sonreí, pero la calidez en sus palabras se quedó conmigo mucho después de que me fui a la cama esa noche. Mientras me quedaba despierta escuchando la lluvia golpeando contra la ventana, no podía quitarme la sensación de que algo había cambiado, que su llegada había despertado algo dentro de mí que no había sentido en décadas. Poco sabía que ese sentimiento era solo el comienzo. Los días con Karim en la casa fueron diferentes a todo lo que había experimentado en años. Su presencia llenó los espacios tranquilos que una vez se habían sentido tan pesados, y su energía trajo una vitalidad al apartamento que no me había dado cuenta de que había estado extrañando. Era educado y atento, siempre se ofrecía a ayudar con los platos o preguntaba sobre mi día, pero más que eso, tenía una calidez que parecía iluminar cada habitación en la que entraba. Me dije a mí misma que simplemente estaba feliz de tener compañía. Había pasado tanto tiempo desde que alguien se había quedado con nosotros,
y el encanto de Kim hizo que fuera fácil olvidar lo vacío que a menudo se sentía el apartamento. Pero a medida que pasaban los días, comencé a notar cosas que me dejaron cuestionando mis propios pensamientos. Era la forma en que su voz se transmitía cuando hablaba, profundo y firme, con una especie de autoridad tranquila que te hacía querer escuchar. Era la forma en que sus hombros se movían cuando llevaba su bolso arriba, la fuerza en sus brazos evidente incluso en los gestos más simples. Era la forma en que su risa, rica y espontánea, llenaba el apartamento de una manera que se sentía demasiado íntima. Una noche nos sentamos en la sala de estar después de la cena, bebiendo té y hablando de sus viajes. Se reclinó en el sofá, su postura relajada, sus largas piernas estiradas frente a él. No pude evitar notar la forma en que su camisa se pegaba a su pecho, resaltando el músculo magro debajo. «Espero no estar entrometiéndome demasiado, tía», dijo, sus ojos oscuros encontrándose con los míos. «Has sido tan generosa al dejarme quedarme». «Para nada», respondí rápidamente, mi voz un poco demasiado ansiosa. «Ha sido agradable tener a alguien cerca». Sonrió con una sonrisa lenta y cautivadora que hizo que mi corazón se agitara de una manera que no había sentido en años. «Bueno, me alegro de poder ser buena compañía», dijo suavemente. Miré hacia otro lado, sintiendo un rubor subir a mis mejillas. Era ridículo, me dije a mí misma. Karim era joven, vibrante y lleno de potencial. Probablemente ni siquiera notó la forma en que parecía colgarme de cada una de sus palabras. Pero más tarde esa noche, mientras estaba acostada en la cama, encontré que mis pensamientos volvían a él. Reproduje nuestras conversaciones, la forma en que su risa había hecho que mi pecho se apretara, la forma en que su presencia parecía llenar cada rincón del apartamento. Traté de descartarlo como una admiración inofensiva, pero había una pequeña parte insistente de mí que lo sabía mejor. Al día siguiente, Kim se ofreció a cocinar la cena. «Es lo menos que puedo hacer después de todo lo que has hecho por mí», dijo con una sonrisa. Acepté, curiosa por verlo en la cocina. Se movía con una facilidad que era hipnotizante, sus manos seguras mientras cortaba verduras y revolvía especias en una olla fragante de guiso. «Eres un natural», dije, apoyándome en el mostrador mientras lo veía trabajar. Me miró por encima del hombro, su sonrisa juguetona. «Mi madre me enseñó bien», dijo, «pero estoy segura de que aún podría aprender una cosa o dos de ti». La forma en que me miró en ese momento, sus ojos cálidos y firmes, su sonrisa persistente solo un segundo demasiado larga, me hizo contener la respiración. Rápidamente me di la vuelta y me ocupé de poner la mesa, pero mis manos temblaban mientras trabajaba. Esa noche, cuando nos sentamos a comer, la atmósfera entre nosotros se sentía diferente. Había una tensión tácita, un tirón silencioso que ninguno de los dos reconoció, pero ambos parecían sentir. Su mirada se detuvo en la mía un momento más de lo necesario, y me encontré observando la forma en que sus manos se movían, la fuerza en sus dedos mientras me pasaba la canasta de pan. Después de la cena, mientras lavaba los platos, Kim se acercó a mí, su presencia tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba de él. «Déjame ayudar», dijo, alcanzando la toalla. Dudé, pero asentí, incapaz de encontrar mi voz. El aire entre nosotros se sentía cargado, cada movimiento lleno de una electricidad tácita. Cuando su mano rozó ligeramente la mía mientras secaba un plato, una chispa parpadeó en el silencio entre nosotros, tomándome por sorpresa. Por el resto de la noche mantuve mi distancia, evitando su mirada, insegura de cómo interpretar el aleteo en mi pecho cuando dijo buenas noches, su voz tranquila pero cálida. No pude evitar levantar la mirada. Nuestros ojos se encontraron brevemente, y en esa conexión fugaz, el tiempo pareció detenerse, dejándome inquieta por la tranquila intimidad del momento. Esa noche, mientras yacía en la cama, mis pensamientos se negaron a calmarse. Karim era un invitado en nuestra casa, mi familia de mi marido y mucho más joven que yo, pero había una creciente sensación de algo tácito entre nosotros, una corriente subterránea que ninguno de los dos se había atrevido a nombrar. Traté de razonar conmigo misma, diciéndome que estos sentimientos eran fugaces, fuera de lugar y mejor ignorarlos, pero a medida que pasaban las horas y la lluvia comenzaba a golpear suavemente contra la ventana, no pude evitar preguntarme por qué se sentía tan imposible dejar ir. La tormenta afuera se intensificó, las gotas de lluvia golpeando el vidrio con un ritmo insistente,
reflejando la confusión y el anhelo que se agitaba dentro de mí. Cuando Karen se acercó, su presencia llenó el espacio, su calidez tangible incluso en el aire frío. Podía oler el leve rastro de su colonia, limpia y discreta, mezclándose con el aroma natural de él. Mi respiración se aceleró, mi pulso se aceleró, aunque ninguno de los dos habló. «Halima», dijo su voz baja y firme, cortando el sonido de la lluvia. Su mano flotó cerca de la mía antes de rozar suavemente mi brazo. El toque suave tenía un peso que no podía ignorar, una pregunta tranquila. Estaba esperando que respondiera. «Si quieres que me vaya, solo dilo». Abrí la boca, sabiendo las palabras que debía decir, pero nada vino. Mi corazón latía con fuerza mientras mi cabeza se movía débilmente en negación, una respuesta instintiva que había querido mostrar. «No sé», susurré, las palabras apenas audibles, llenas de vacilación. Eso fue todo lo que hizo falta. Karim dio un paso adelante, sus movimientos deliberados pero sin prisa, cerrando el espacio entre nosotros. Sus brazos me rodearon con un abrazo firme pero cauteloso, anclándome mientras sentía su fuerza envolviéndome. No era abrumador, era constante, tranquilizador, y sin embargo me dejó sin aliento de todos modos. Me abrazó como si fuera frágil e inquebrantable, su toque respetuoso pero cargado de emoción tácita. Cuando sus labios se encontraron con los míos, el beso fue suave al principio, vacilante, probando límites que ninguno de los dos había definido. Su mano descansó suavemente en la curva de mi espalda, un gesto silencioso de tranquilidad, como si preguntara si esto era realmente lo que quería. Me encontré inclinándome hacia él, mi cuerpo traicionando las dudas que aún persistían en mi mente. La intensidad creció, una urgencia silenciosa construyéndose entre nosotros. La lluvia afuera desdibujó el mundo más allá de las ventanas, envolviéndonos en la quietud del momento. Su presencia era innegable, su cada movimiento deliberado pero contenido. No era imprudente, era cuidadoso. Cada toque basado en la comprensión en lugar de la impulsividad. Kareem no me abrumó. En cambio, me ancló, llevándome a un momento que se sintió fugaz pero profundo, como si nada existiera afuera de la tormenta silenciosa. Nos encontramos en Halima, murmuró contra mis labios, su voz cargada de emoción. «Eres hermosa. No tienes idea de cuánto he deseado esto». Sus palabras encendieron algo dentro de mí, un fuego que quemó los años de monotonía y rutina. Sentí su mano deslizarse hacia mi cadera, agarrándome firmemente pero no bruscamente, su toque autoritario y lleno de intención. Mis rodillas se debilitaron, y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, me guió hacia atrás hacia el sofá, sus movimientos deliberados e implacables. «Kareem», susurré, mi voz temblorosa mientras me apoyaba contra los cojines. «Te tengo», respondió, su tono tranquilizador pero lleno de hambre. Sus manos se movieron para acunar mi rostro, sus pulgares rozando mis mejillas mientras me miraba a los ojos. La intensidad de su mirada era casi demasiado para soportar, pero no podía apartar la mirada. Se inclinó sobre mí, su cuerpo presionando contra el mío, sus manos enmarcando mis hombros como para mantenerme en mi lugar. El peso de él era reconfortante y abrumador, su fuerza un recordatorio del marcado contraste entre su vitalidad juvenil y la vida tranquila a la que me había acostumbrado. Sus labios se arrastraron desde mi boca hasta mi mandíbula, sus besos lentos y deliberados, cada uno dejando un rastro de calidez a su paso. Sus manos vagaron con un propósito, deslizándose por mis brazos, mis costados, hasta que descansaron firmemente en mis caderas. Me acercó más, su agarre posesivo, como si tuviera miedo de soltarme. «Eres increíble», susurró, su voz cargada de deseo. «No puedo creer que esto esté sucediendo». Yo tampoco, pero mientras sus manos se movían con creciente confianza, mientras su cuerpo se presionaba más cerca del mío, todas las razones por las que esto estaba mal se desvanecieron en el fondo. Estaba consumida por el momento, por la forma en que me hacía sentir deseada, viva, apreciada de una manera que no había sentido en años. Cambió su peso ligeramente, sus movimientos fluidos y controlados, como si cada acción estuviera destinada a transmitir cuán profundamente le importaba. Sus manos enmarcaron mi rostro nuevamente, inclinándose hacia arriba mientras sus labios reclamaban los míos una vez más. El beso se profundizó hasta que no pude sentir nada más que a él. «Kim», murmuré,
mis manos moviéndose instintivamente hacia sus hombros, agarrándolos fuertemente como para anclarme. La fuerza debajo de mis dedos era innegable, un testimonio de su juventud y vitalidad, y solo aumentó la intensidad del momento. Cuando se apartó ligeramente, su aliento caliente contra mi piel mientras susurraba: «Estás a salvo conmigo, Halima. Lo prometo». Y le creí. En ese momento, con la tormenta furiosa afuera y el mundo más allá del apartamento olvidado, me dejé rendir por completo. Sus manos me guiaban, sus movimientos deliberados pero tiernos, como si estuviera decidido a hacerme sentir cada onza de su afecto. El tiempo parecía desdibujar, los minutos extendiéndose en horas, mientras explorábamos los límites de nuestra conexión. Cada toque, cada beso, cada palabra susurrada se sentía como una revelación, pelando las capas de moderación y reserva que habían definido mi vida durante tanto tiempo. Para cuando la tormenta afuera comenzó a disminuir, nos acostamos enredados juntos en el sofá, el zumbido silencioso del apartamento envolviéndonos como un capullo. La mano de Kim descansaba sobre la mía, sus dedos trazando patrones perezosos contra mi piel. Su mirada era suave, llena de una tranquila satisfacción que reflejaba la mía. «¿Estás bien?», preguntó, su voz por encima de un susurro. Asentí, incapaz de encontrar las palabras para describir el torbellino de emociones que me atravesaban. «Estoy más que bien», dije finalmente, mi voz temblorosa pero firme. Sonrió, su mano moviéndose para cortar mi mejilla. «Eres increíble, Halima. Espero que sepas que». La sinceridad en sus palabras hizo que me doliera el pecho, y por primera vez en años, me sentí realmente vista, realmente entendida. Pero a medida que la realidad de lo que acababa de suceder comenzó a instalarse, no podía ignorar el peso de lo que me esperaba. Por ahora, aunque me permití deleitarme en la calidez de su presencia, saboreando el fugaz momento de conexión antes de que el mundo se derrumbara de nuevo. En la mañana después de la tormenta, el apartamento se sentía más tranquilo de lo habitual. La lluvia había parado, dejando las calles relucientes bajo un pálido sol de Seattle. Me quedé junto a la ventana, sosteniendo una taza de té, viendo la ciudad cobrar vida. Kim todavía dormía en la habitación de invitados. Los eventos de la noche anterior se reproducían en un bucle en mi mente, a cada momento vívidos y eléctricos. Toqué mis labios distraídamente, como para confirmar que todo había sido real. Pero con la luz del día llegó una sensación de realidad cada vez mayor. Lo que había pasado entre Karem y yo era innegable, pero también era algo que no podía durar. Mi vida con Omar, nuestra historia compartida, mi papel como esposa y madre, esas cosas seguían ahí, sin cambios, esperando a que volviera a ellas. Estaba tan perdida en mis pensamientos que no escuché a Karem acercarse. Cuando habló, su voz me sobresaltó, profunda y gentil como siempre. «Buenos días, tía», dijo, aunque la forma en que me miró parecía demasiado íntima para una dirección tan formal. Me giré para encontrarlo de pie en la puerta, su cabello alborotado, su expresión suave pero vacilante. Vestía una simple camiseta y pantalones deportivos, pero verlo me hizo doler el corazón. Sonreí a pesar de mí misma, incapaz de ocultar la calidez que surgió en mi pecho. «Buenos días», respondí, mi voz más tranquila de lo que pretendía. Cruzó la habitación y se paró a mi lado, su presencia firme y arraigada. Por un momento, ninguno de los dos habló, simplemente nos quedamos allí, uno al lado del otro, mirando el mundo fuera de la ventana. «Anoche», comenzó, su voz baja y deliberada, significó todo para mí. Sus palabras flotaban en el aire, cargadas de emoción. Me giré para mirarlo, y la sinceridad en sus ojos casi me deshizo. «Significó mucho para mí también», admití, mi voz temblaba. «Pero Kim, no podemos fingir que esto no es complicado». «Lo sé», dijo, su mirada nunca dejó la mía. «Pero no me arrepiento». «¿Y tú?». La pregunta me tomó por sorpresa, y por un momento no supe cómo responder. Arrepentimiento no era la palabra correcta para lo que estaba sintiendo. Lo que había pasado entre nosotros era hermoso, pero también fue fugaz, algo que no podía existir más allá de los confines de estas paredes. «No me arrepiento», dije finalmente, mi voz apenas por encima de un susurro. «Pero no sé cómo seguir adelante desde aquí». Karim extendió su mano, rozando la mía. El toque fue ligero, tentativo,
pero envió una calidez familiar a través de mí. No quiero hacerte las cosas más difíciles, dijo suavemente. Sé que mi tiempo aquí casi se acabó. El peso de sus palabras se apoderó de mí como una manta pesada. Supe desde el principio que la estadía de Kemenciaro era temporal, que se iría una vez que terminara su negocio aquí, pero escucharlo decirlo en voz alta me hizo sentir real de una manera que no había sido antes. ¿Cuándo te vas?, pregunté, con la voz quebrada. Mañana, dijo, su tono de disculpa. Tengo que tomar un vuelo de regreso a Chicago por la noche. Asentí con la cabeza, mi pecho se apretó. Mañana. La palabra se sintió como un reloj en marcha, una cuenta regresiva para el final de algo que no estaba lista para dejar ir. El resto del día pasó en una neblina. Kareem y yo nos movimos cuidadosamente uno alrededor del otro, nuestras conversaciones ligeras y casuales, como si ambos estuviéramos tratando de preservar la ilusión de normalidad. Pero cada mirada, cada toque accidental llevaba un trasfondo de emoción que ninguno de los dos podía ignorar. Esa noche, cuando nos sentamos a cenar, la atmósfera entre nosotros estaba cargada de palabras no dichas. Había preparado uno de los platos favoritos de Kim, un guiso de lentejas que él había mencionado que extrañaba de su infancia. Pero la comida estaba casi intacta en nuestros platos. «Has sido tan amable conmigo, tía», dijo, rompiendo repentinamente el silencio. «No creo que alguna vez me haya sentido tan bienvenido en ningún lugar como aquí». Sonreí, aunque se sintió agridulce. «Has sido una compañía maravillosa, Kareem. Ha pasado mucho tiempo desde que este apartamento se ha sentido tan vivo». Su mirada se suavizó, y por un momento pensé que podría alcanzar mi mano, pero no lo hizo. En cambio, se reclinó en su silla, su expresión pensativa. «Te extrañaré», dijo en voz baja. La simplicidad de sus palabras trajo lágrimas a mis ojos. «Yo también te extrañaré», respondí, mi voz temblorosa. Después de la cena, nos quedamos en la sala de estar, ninguno de los dos listo para decir buenas noches. La tensión entre nosotros era palpable, pero estaba teñida de una tristeza que no había estado allí antes. «Kareem», dije finalmente, mi voz rompiendo el silencio. «No sé qué decir». «No tienes que decir nada», respondió, su tono firme pero gentil. «Solo quiero que sepas lo mucho que significas para mí». Lo miré con el corazón dolorido. «Significas mucho para mí también, más de lo que puedo poner en palabras». Sonrió, aunque no llegó a sus ojos. «Entonces no lo arruinemos con palabras. Seamos simplemente». Nos sentamos juntos en silencio después de eso. El silencio del apartamento nos envolvió como un capullo. Quería acercarme a él, para aferrarme a él un poco más, pero sabía que hacerlo solo haría que su partida más difícil. A la mañana siguiente, lo ayudé a empacar. El acto era simple, casi mundano, pero tenía un peso que era imposible de ignorar. Cada artículo que doblaba en su maleta se sentía como un adiós, un pedazo de él que nunca recuperaría. Cuando era hora de que se fuera, se paró junto a la puerta, con su bolso colgado sobre su hombro. «Gracias por todo, tía», dijo, su voz cargada de emoción. «Cuídate, Kareem», respondí, mi propia voz temblorosa. Dudó por un momento, como si quisiera decir más, pero en cambio se inclinó y besó mi mejilla. Sus labios se demoraron solo un segundo demasiado largo. «Adiós», susurró, y luego se fue. El apartamento se sintió imposiblemente tranquilo después de que se fue, los ecos de su presencia persistiendo en cada esquina. Me encontré de pie junto a la ventana, mirando la calle de abajo, como si pudiera regresar. Pero por supuesto, no lo hizo. En los días y semanas que siguieron, traté de volver a mi rutina. Cociné, limpié, recé y esperé a que Omar regresara de su último seminario. Pero no importa cuánto traté de distraerme, mis pensamientos siempre volvían a Kareem, su voz, su sonrisa, la forma en que me había hecho sentir viva de una manera que no me había sentido en años. Sabía que nuestro tiempo juntos había terminado, que nunca podría ser nada más que un recuerdo. Pero incluso cuando me dije a mí misma que debía seguir adelante, no pude evitar el dolor por la conexión que habíamos compartido. Y entonces esperé a que el dolor se desvaneciera, para que los recuerdos se suavizaran. Pero en el fondo sabía que una parte de mí siempre lo extrañaría,
siempre llevaría el peso de lo que habíamos compartido, porque por un breve momento fugaz, Karim me había recordado algo que pensé que había perdido para siempre, la capacidad de sentir profundamente, amar ferozmente y vivir plenamente. Después de que Karim se fue, los días volvieron a su ritmo predecible, mañanas tranquilas, tardes y noches llenas del sonido de los programas de televisión de Omar haciendo eco en el apartamento. Pero algo había cambiado profundamente dentro de mí, algo que no podía ignorar o suprimir. La partida de Kim había dejado un dolor, un vacío que no esperaba. Pero más que eso, había despertado una parte de mí que pensé que había muerto hace mucho tiempo. Había pasado décadas viviendo para los demás, mi esposo, mis hijos, mi comunidad. Aún en esos días fugaces con Karim, había sentido algo completamente mío, una chispa de vida, de pasión, de libertad. Al principio traté de enterrar los recuerdos, para sofocar el fuego que se había encendido dentro de mí, pero cuanto más intentaba volver a mis viejas rutinas, más inquieto me volvía. Cada vez que Omar se iba a otro seminario o conferencia, me encontraba mirando el apartamento vacío, el silencio me asfixiaba. Y luego sucedió de nuevo. Comenzó bastante inocentemente, una conversación en la mezquita con un hombre más joven que era nuevo en la comunidad. Su nombre era Amir, y tenía una sonrisa cálida y una manera fácil de hacer que las personas se sintieran vistas. Me pidió consejos sobre la ciudad, sobre navegar la vida en Seattle como alguien nuevo. Me ofrecía ayudar, sintiendo la misma amabilidad que una vez me hizo dar la bienvenida a Kim en mi casa. Pero a medida que nuestras conversaciones se hicieron más largas, a medida que sus miradas se demoraban, sentí esa misma chispa que tuve con Karim, la misma atracción, la misma conexión innegable. Y antes de que pudiera detenerme, estaba parado demasiado cerca, sonriendo demasiado a menudo, diciendo que sí a sus ofertas de reunirse para tomar un café o caminar por el parque. No pasó mucho tiempo antes de que los límites se desdibujaran con el aire. Sentí la misma oleada de vitalidad, la misma sensación estimulante de estar viva. No se trataba de reemplazar a Karim, se trataba de redescubrirme a mí misma, reclamar las partes de mí que había enterrado durante tanto tiempo. Cada encuentro se sentía como una pequeña rebelión contra la vida, me había resignado a una vida de compromiso silencioso y pasiones que se desvanecían. Con Amir y otros que me siguieron, me encontré entrando en un mundo que nunca me había permitido imaginar, un mundo donde no fuera solo una esposa, una madre o una ama de casa. Yo era una mujer. La culpa venía en oleadas, fluyendo y refluyendo con cada día que pasaba. Rezaba por perdón, por claridad, por fuerza, y, sin embargo, no podía detenerme. Cada nueva conexión, cada nuevo momento de intimidad me recordaba lo que significaba ser vista, deseada y viva. Omar permaneció ajeno a su atención siempre, en otra parte de sus seminarios, sus libros, sus interminables programas de televisión. Y en los espacios tranquilos que dejaba atrás, encontré una versión de mí misma que no había visto en décadas. Sabía que no podía durar para siempre, los secretos tienen una forma de alcanzarte, y la doble vida que había comenzado a llevar era una cosa frágil, equilibrada precariamente al borde del descubrimiento. Pero por ahora, en los momentos tranquilos entre el caos, me permití saborear la libertad, la emoción y la conexión que pensé que nunca volvería a sentir. Por primera vez en años, no solo estaba existiendo, estaba viviendo. Y no importaba lo que me deparara el futuro, sabía que nunca podría volver a ser la mujer que había sido antes.